Bueno, hermano y hermana, ya estamos aquí por la gracia de Yeshua, claro que sí. Aquí está el gran Delfino también, hermano, ¿verdad? Viviendo su último día. Primero Dios, Primero Dios, sí. bendice Dios. A ver, ayude, hermano, porque más bienaventurado es ayudar que ser ayudado. ¿Ya está? Sí, tengo otra cosita para ti. Bueno, hermano y hermana, vamos a empezar este ministerio porque es el último ministerio del año. Dios nos permitió más de 30 ministerios, creo que 33, no importa. Y hoy terminamos, hermano, este año en ese sentido y primero Dios nos vemos, si gustas, si estamos vivos, el 2 de febrero, domingo 2 de febrero. Y durante este mes pues hay que hacer lo mismo que hacemos cada día, pero no por obligación, hermano, porque Jesús no obliga a nadie. Si no queremos, deja tu cruz, aunque no la vas a poder dejar, y vuélvete a Egipto, si es que estás ya en el desierto. Pero el buen Pablo dice, nosotros no somos como los que retroceden, ¿verdad? Sino que seguimos hacia adelante al premio del supremo llamamiento. Y pues sí, hermano y hermana, todo un año de recibir edificación espiritual, que es lo importante, crecer en amor, ¿verdad, hermano? Para ya no odiar, no solamente a los gobernantes y a los polis, sino a uno mismo. Porque sin Dios es imposible no odiarse. O sea, se llama autoodio. El autoodio lleva a la autodestrucción. Y el que se autodestruye, destruye lo que hay alrededor de él, o sea, en particular a las personas, ¿verdad? Y entonces, hermano y hermana, estamos viviendo en la noticia del día, ¿verdad? De lleno. ¿Cuál es la noticia del día? Estamos vivos de milagro, hoy puede ser el día de la partida, y lo más importante, Dios es amor, vino al mundo, llevó a cabo la obra de redención, la obra bendita de la cruz, y ahora tú y yo tenemos la manera de ser liberados y de ser renovados y de recibir poder, hermano, porque el enemigo que está dentro de nosotros, ¿cómo vamos a poder someterlo por voluntad humana? Eso es imposible, es insensatez. O por medio del intelecto, de la razón, no se puede, hermano. Satanás es espíritu, pero demoníaco. Así es, hermano. Entonces, entre otras cosas, para eso vino Yeshua, ¿no? A despojarlo de su poder. ¿En qué sentido? Porque él sigue teniendo poder, ¿verdad? Hermano, el diablo no tiene poder sobre la iglesia del Dios vivo. A eso me refiero. Nada más. De ahí en fuera, el diablo es el jefe y el mandamás de todos. Así es, hermano. Pues sí, preciosos perritos, porque por lo menos no calumnian, no difaman, no mienten, nada más ladran. Y pues yo prefiero estos ladridos que palabras de soberbia, de vanagloria, de juicio hacia los demás. Y pues hermano y hermana, cada uno sabe cuánto le fue perdonado. Cada uno sabe su inventario de pecados, su catálogo de pecados. O sea, yo no voy a venir a fiscalizarte porque no soy el pastor. Pero pues hay muchos que sí se hacen llamar el pastor y se meten hasta debajo de las sábanas de los matrimonios. Se meten en todo, quieren el control total. Por eso es muy importante entender que Jesús no es cristianismo, hermano y hermana. Nunca, nunca lo fue ni lo será. Aunque hablan de Jesús millones y millones. Aquí no es hablar de Jesús, sino obedecer a Jesús. Y la obediencia es muy sencilla para aquellos y aquellas que están cansados, realmente cansados. Yo te pregunto, la situación de la mayoría de aquí es, económicamente hablando, muy precaria. Correcto. Ahora la pregunta es esta, si hoy vinieran a darte 500,000 pesos, ¿seguirías viniendo al parque? ¿Seguirías buscando a Dios? Bueno, tú dices, esta es una hipótesis del hermano. A veces es necesario hacernos preguntas hipotéticas porque nos pueden llevar a ver una realidad. O sea, si tuvieras dinero, si no estarías en la calle, ¿vendrías aquí? Bueno, ok, es fácil hablar, yo sí. Yo nada más dejo la pregunta en el aire. Este mes que viene va a ser una prueba para todos, porque los seres humanos somos muy insensatos, hermano, dado el pecado. Entonces no valoramos hasta que las cosas pues se pierden,
no va a haber una pérdida, va a haber una ganancia en este caso, pero en muchas otras circunstancias, y sobre todo hablando de personas que no valoramos, y cuando se pierden, cuando se van, ahí empieza el lamento y, hermano, y el lloro. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no valoré? ¿Por qué no? Entonces, si ahorita con el hubiera sí existe y la película de miseria, pues no vayas a creer en esa película de miseria que se llama El hubiera sí existe. Es cierto, ¿verdad? Es cierto, hermano. Bueno, ok, entonces gracias a Jesús estamos en la noticia del día y por eso mismo estamos en poder y autoridad. Este poder y autoridad es espiritual nada más y está circunscrito a tu criatura vieja. O sea, es poder para que tú sometas, por la gracia, a tu monstruo interno. Yo tengo que hacer mi parte, yo también tengo un monstruote adentro, hermano. Y si quiero agradar a Dios y ser un buen hermano tuyo, por la gracia, pues tengo que someter mi envidia, mis celos, mi codicia, mi lujuria, mi pereza y todo eso que también hay en ti. ¿O no? Bueno, ok, hermano. Entonces, estamos viviendo en juicio contra el pecado, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos demonios ya has estado pisando hoy? Uy, ya mucho. Uy, ya muchos. Bueno, ok, hermano. Claro, a esta hora ya hay muchos demonios que tuvimos que someter desde la mañana. Pues la incredulidad, el victimismo, que es un gran demonio que a todos los seres humanos nos ataca porque somos tan miserables y nos creemos tan merecedores de lo que no merecemos que caemos ineluctablemente en el victimismo. Entonces, hermano, tú permaneces en juicio. Tampoco, hermano, olvides de dónde te sacó Dios, porque hace unos días, meses o años, no importa, éramos viles esclavos del poder de Satanás. Por eso vivíamos en ira y en contienda y en rivalidades. ¡Qué miseria vivir compitiendo entre seres humanos! Entonces necesitas saber que Dios te ama a tal grado que murió por ti. Porque eso es un escándalo, que Dios haya tomado un cuerpo miserable como el tuyo y el mío, con la única finalidad de manifestar su amor, pero muriendo por nosotros. Porque acuérdate de la ley, acuérdate de la Torá. Jesús está relacionado, bueno, hermano, tú no puedes decir Jesús es simplemente un profeta, porque en tal caso no tendrías el poder, pero se trata nada más, como dicen en el cristianismo, de recibe a Dios como tu Salvador y ya. No, es la manifestación. Pero esas frases circulan, ¿verdad? Recibe a Jesús en tu corazón como tu todopoderoso y todo suficiente Salvador y le añaden ya eres salvo. ¿Y el arrepentimiento qué, hermano? ¿Y el arrepentimiento qué? Eso es todo lo que necesitamos para que el Espíritu Santo no simplemente repose en nosotros, sino haga morada en nosotros, que es totalmente distinto. Pues necesitamos esto, hermano, porque la orfandad es muy grande, la nuestra, sin Dios. Y recuerda que también dice la Biblia en Hebreos 12 que pues sin la disciplina de Dios estamos en bastardía. Palabra fuerte, ¿verdad? Bastardos. Pues sí, hermano, pues necesitamos recibir la corrección de Dios, la cual es una bendición enorme, que Dios nos bendiga de esa manera, ¿no, hermano? Dándonos disciplina, disciplinándonos, entrenándonos. Necesitamos un entrenador, no un coach de vida. Ni el gurú, eso ya fue cuando éramos ciegos y no veíamos, pero ahora que hemos recibido el colirio, entonces, hermano, ahora ya ves, ya vemos, y pues es doloroso, ¿verdad?, estar en un mundo de ciegos y tú viendo. Así es, eso era antes éramos ciegos, guiados por ciegos, y también éramos guías de ciegos. Éramos al mismo tiempo o fungíamos al mismo tiempo los dos roles. Esto ya se acabó, hermano, pero no estás obligado ni yo a seguir a Jesús. Si tu deseo es hacer tu voluntad, el Señor, el Padre, pues va a respetar tu decisión. Y si lo quieres seguir, te va a bendecir y va a hacer obra en ti, que es lo que, hermano, es el plan de Dios, puesto que Dios no se manifiesta en templos de piedra, en templos humanos. Hoy vamos a hablar de lo más importante, de la cruz en la cual murió Jesús, el Redentor, punto. Dios manifestado en carne, para que entendamos más allá del sentimentalismo, ¿verdad?
y del romanticismo que no permite ver, no permite experimentar el poder de Dios. ¿No quieres poder? Poder no es tener una moto y un coche de carreras. Poder no es tener amigos ni tener dinero. No puedes con tus enemigos, con dichos poderes, entre comillas, someterlos. Entonces, hermano, no te la juegues más y mejor reconcíliate con Dios, confiesa lo que Él ya sabe y lo que tú también, y recibe justificación por fe para que seas libre de culpas, ya no estés cargando culpas. Desde niños cargamos culpas porque hemos hecho mal, la conciencia nos reprocha, sí queremos pues justificarnos y hacer obras, ¿verdad?, para limpiar la conciencia, pero en el fondo no se limpia, se mancha más. Entonces es un juego inútil, satánico, porque entonces ¿para qué vino Jesús? Vino a justificarnos, para que ya no tengamos que dar ofrendas y diezmos y ya no tengamos que ser buenas personas cuando no lo somos. Él nos va a enseñar a vivir en su bondad, Él nos va a enseñar a vivir en su amor, Él nos va a enseñar a todo, ¿verdad? A ser puntuales, todo, hermano. Pero sí, estás dentro de la puntualidad, por favor. Comparado con otros y otras, hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Y aquí está también el hermano. Israel, qué bonito nombre. O sea, Jacob. Ok, hermano, entonces vamos a hablar de la cruz. Vamos a hablar de Jesús, porque muchos han muerto en una cruz, ¿verdad? Ahí estaban los llamados Dimas y Gestas. Pues sí, hermano, pero no se trata de seguir a la cruz de Dimas, sino subir a la cruz de Jesús. Y ahí hay poder, la cruz es poder. Horroriza al hombre viejo, la simple palabra es hórrida, o sea, horrorífica. Allí Satanás no tiene poder. No tiene poder, es el único lugar donde no tiene poder. Si tú estás crucificado con Jesús a tu voluntad, el Señor, este Satanás maldito no tiene poder sobre ti. Claro que tu cuerpo y el mío pues sigue estando sujeto a la muerte. Bueno, este señor Satanás maldito, ¿me entiendes? Porque yo sí lo maldigo. Si el apóstol Judas no lo maldijo, pues ese es su problema, pero yo sí. ¿Con la autoridad de quién? Pues la que Dios me dio. Porque si no maldigo al pecado y a Satanás, estoy consintiendo con él de alguna manera. Ya hemos dicho que quien no odia al pecado y a su introductor, pues tampoco agrada a Dios. Entonces, hermano, que nadie os prive de vuestro premio, dice el buen Pablo, afectando humildad y diciendo que tienen el manto profético de Elías y tonterías. Y hermano, Dios te va a revelar en sencillez todo, pero primero tiene que poner un vendaje en tu alma, para que ya no esté desgarrada tu alma. Acuérdate que Jesús no opera en el corazón, como dicen los cristianos, opera en el alma. El corazón es perverso, pero ahora vas a obtener sabiduría de Dios, discernimiento espiritual, para ver cuán engañoso es el corazón humano y por eso no hay que poner la confianza en él. Tú ya sabes lo que se escribe en Jeremías 17, maldito todo aquel que confíe en su corazón. Y el corazón es la mente, o sea, el corazón incluye la mente porque al final del día es una sola entidad, el corazón y la mente, para que ya tampoco hagas diferencias, porque no hay ninguna dicotomía, sino que es una entidad satánica, nada más que pues humanamente la difieren o la separan, la distinguen, ¿no? Pues la mente la relacionan con el cerebro y el corazón con el, y otros más sofisticados con el plexus. Hermano, déjate de sofisticaciones, porque Yeshua es simplicidad, sencillez. Se adapta a nuestra miseria, hermano. Acuérdate que no le vino a hablar a sabios y a sabias en su propia opinión, aunque de hecho le habló a todos. Y ahí está el ejemplo de Nicodemo, que era un sabio en su propia opinión, pero finalmente dijo, no, pues yo no soy un sabio, soy un ignorante. Y reconoció su miseria, su ignorancia, y hermano, pues le valió recibir a Jesús. O sea, se dio cuenta de que era un fariseote, un Job. Ok, hermano, entonces pues vamos a ver estos pasajes sobre la cruz. Son 11 o 12. Y el primero, sin duda, tiene que ser Isaías 53, por favor. Entonces, no hay mejor lugar en el Antiguo Testamento que Isaías 53 para ver la cruz. Isaías 53 es por excelencia el pasaje clave. Y bueno, pues sobre todo también para demostrarles a los Yehudim, o sea, a los judíos, ¿verdad, Alan?
que ese capítulo de Isaías 53 está hablando del Mesías y no de un simple rey de Israel. Pues sí, hermano, pero no hay peor ciego. Ya está, hermano, lo dice el clásico. Entonces, si aceptas tu ceguera, vas a empezar a ver. Acuérdate, Juan 9, hermano. Entonces, Isaías 53, del 3 al 9, por favor, para ver la cruz en profecía. 800 años antes de la encarnación, el profeta Isaías, que entendió muy bien quién nació, ¿verdad? Isaías sí entendió quién iba a nacer. ¿Eso fue antes? Isaías 9:6, hermano. El admirable consejero, el príncipe de paz. Así es, hermano. Entonces, tú puedes traer lo que quieras, hermano. Puedes traer una penca de plátanos, de dominicos, repartirlos, una bolsa de paletas. Pero, pues, hermano, si no estás arrepentido, guárdate tus paletas, guárdate tus ofrendas y diezmos, y mejor arrepiéntete, y ya luego el Señor... Bueno, ok, hermano, con que guardemos, pues, el silencio, ¿verdad?, que requiere una predicación, porque aquí se habla desde la cruz. Yo te estoy hablando, hermano, crucificado. Y eso hace una diferencia, que aquellos y aquellas que te hablan desde sus iglesias no crucificados. No están viviendo en juicio. Sí, honran a Dios con la boca, con los labios, pero este pueblo no me honra como debe de ser, nada más me tienen en la boca, creyendo que porque cantan canciones de alabanzas y levantan las manos sin ira ni contienda, de acuerdo al consejo de Pablo, ¿ya por eso? ¿O porque vas a una iglesia, ya por eso? Hermano, Jesús es una vivencia de cada día, es amistad con Él, es el remedio para la horrenda y horrible y asquerosa soledad. Porque, a ver, dime, ¿cuántos de aquí se sienten muy solos? Y por eso toman como toman y andanle hablando a todos los amiguitos, que ya sabes que no hay amiguitos, o publicando tonterías para sentirse menos solos. O leyendo libros, hermano, de Fedorovich, Dostoyevsky. Soledad se acaba con Yeshua, porque vas a tener la compañía permanente. Pues Él no se va ni te va a abandonar, como tú y yo cuando fuimos amigos, ¿qué hicimos? Traicionar a los amigos. Ahora, si dices yo fui muy buen amigo, muy buena amiga, hermano, hermana, Dios te va a revelar que tampoco fuiste un buen amigo. Porque aunque hayas tenido temporadas de buena amistad, ¿verdad? Pues, hermano, aquí se trata de vivir en perfeccionamiento. Estamos siendo perfeccionados. Ya estás en Isaías 53, del 3 al 9. Quedamos, vamos, es Jesús en profecía, hablando Isaías, boca de Dios en ese tiempo, anunciando esta profecía que ya se cumplió, esta ya, porque ya vino el Señor, o sea, ya el Padre tomó un cuerpo, ya llevó a cabo la obra de la cruz, ya derramó su sangre, ya resucitó, y la prueba de su resurrección somos nosotros. ¿Quiénes nosotros? Pues los que están viviendo en vida nueva, no los que dicen Jesús, Jesús, Jesús. Esos no están en vida nueva. Entiende que aquí es vivir en poder, pero sobre todo en amor de perdón. Ok, perfecto. Fíjate, despreciado y desechado entre los seres humanos, fue despreciado, fue desechado y sigue siendo desechado y despreciado hoy por hoy. Y aún nuestra criatura vieja lo desprecia. También hay que hablar de ese punto. Porque el hombre natural no tolera las cosas del Dios verdadero. Despreciado y desechado entre los seres humanos, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Y así fue. El problema es que así sigue siendo en el caso de muchos y muchas, que se siguen escondiendo de Dios. ¿Qué insensatez es esta? ¿Dónde te vas a esconder de Dios? Entonces, hermano, no solamente no te escondas más de Dios, vuelve a Él, porque te está esperando con los brazos abiertos. Te quiere sanar tus heridas, te quiere también arreglar el problema de la manutención, que no es peccata minuta esto de la manutención en este mundo, ¿verdad? Menos ahorita, hermano, donde los salarios son míseros.
aunque se jactan de que ya subieron el salario mínimo, ¿verdad? ¿Y eso qué, hermano? Hay que subir otras cosas, no basta con subir el salario mínimo el 30%. Claro, porque por otro lado, pues la mercancía también, hermano, pues, se encarece y pues no hay proporción entre el salario mínimo y el costo de vida. Así es, hermano. Entonces, hermano, como que escondimos de él su rostro. Necesito respeto, Eliseo, porque hay 400 personas oyendo este audio. Entonces sí te pido que por favor amarres tu hombre viejo para que también nos hagas un domingo último del año, pues amable, bonito, sin problemas, irnos con un buen sabor de boca todo el mes, ¿no? No vamos a estar 5 semanas. Ok, hermano, todo consiste en la boca. Ponle un cierre a tu boca. No sabemos hablar. Dios nos va a enseñar a hablar también, porque no sabemos hablar, hermano, hablamos puras tonterías creyendo que hablamos cosas muy importantes. Bueno, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No fue estimado por su propio pueblo, ¿verdad? Aunque no por todo el pueblo, fue la clase jerárquica, principalmente. Pero también parte del pueblo no lo recibió, la mayor parte del pueblo no, solo el remanente lo recibió. Dentro de ese remanente están los primeros apóstoles de Yeshua. Entonces, fíjate, hermano, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, no podemos nada más ver el contexto histórico, lo que importa es más ahora el contexto actual. Hola, Lalo. Y, hermano, si estás en esta situación, que estás negando, estás menospreciando la obra de la cruz, pues, hermano, ¿a dónde vas a llegar cuando se acaben los cartuchos que te quedan? ¿A dónde vas a llegar? Se va a acabar todo. ¿No has leído Eclesiastés 12 y 11? Te recomiendo que lo leas, porque va a llegar el momento en donde la cadena de plata se va a romper. La cadena de plata, el cordón de plata que une al alma y al cuerpo. Se va a romper para que, hermano, pues tú puedas ir. Pues a liberarnos, pero si te vas arrepentido, hermano, porque esta es la parte dura de la Biblia, ¿no? Que sí hay infierno. Ahora yo no hablo mucho del infierno, prefiero hablar del cielo, pero necesariamente también tengo que hablar, porque, hermano, es necesario que pues el temor prevalezca en nuestras almas. Temor a Dios, no miedo, temor. El que a ti te falta, Sánchez Gutiérrez, porque te tomas la vida a broma. La vida no es una broma, hermanito. Eso se ve en el hospital, en el panteón, cuando la bancarrota. Ahí ya se ve que no es un jueguito. Es algo serio. Ok, hermano, pero Dios quiere que estemos alegres, no quiere que estemos solemnes y duros, ¿verdad? Ni haciendo penitencia. Dios no es penitencia. Dios no quiere que golpees tu cuerpo, que vivas como monje o monja. No, porque el sacrificio perfecto ya fue hecho. Así es, hermano, pero eso no quiere decir que tú no debas vivir crucificado con Jesús, ¿ok? Porque sí, ya lo hizo Él. Bueno, ¿y cuál es la parte que a nosotros nos corresponde? Pues la parte que nos corresponde es vivir en juicio contra el pecado y vivir en amor de perdón y de servicio, nada más. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores en la cruz y nosotros le tuvimos por azotado. No solamente por azotado, por endemoniado, por loco y por herido de Dios y abatido. Ok, hermano, este versículo es necesario aclararlo porque dice que Él llevó nuestras enfermedades. En el cristianismo esto se utiliza pues para decir que Él llevó nuestras enfermedades físicas. Esto no es cierto, no habla de las enfermedades físicas, habla de la enfermedad espiritual, que es la del pecado. El pecado es la enfermedad del ser humano, no la diabetes, no el SIDA, no el pecado, hermano. Esa es la enfermedad de los seres humanos. Y para sanar necesitamos recibir, pues aquel que vino a perdonar y a vencer al pecado, para que tú recibas el poder necesario y ya no seas arrastrado por tus propias pasiones que te están llevando pues al trabajo, un idolazo. El trabajo puede ser y es para la gran parte de los seres humanos un ídolo, un escape. Dios te quiere dar trabajo, venid a mí, os haré pescadores de almas, y te va a dar salario. Ya no vas a tener, hermano, que estar comiéndote los dientes y las uñas.
¿Por qué va a pasar mañana? Porque tu Padre, que es el dueño de todo el oro y la plata, te va a dar todo lo que tú necesites, te lo va a poner en las manos. Ahora, ¿hay algo que hacer? ¿Hay trabajo que hacer? Sí. Id por todo el mundo, vivid en el amor de perdón y predicad la palabra. Pero si predicas y no vives la palabra, no sirve eso. Porque la mayoría hablan, pero no viven lo que dicen, son incongruentes. Porque somos incongruentes los seres humanos. Y Él es el único que nos puede sacar de esa horrible cárcel de la incongruencia. Decimos A y hacemos B y quedamos mal con todos y con nosotros mismos. Y no se trata de ir al psicoanalista, hermano, ni de tomar litio, ni pastillitas de miseria para que te den equilibrio. No se trata de buscar una nueva religión. Dios no es religión. Las religiones todas en el mundo son negocios. Son negocios, por favor, hermano. Y el peor negocio, el más grande, es el cristianismo, hermano, porque esa religión es satánica. Bueno, pues hermano, la verdad duele, pero la verdad nos hace libres. Y bueno, ok, hermano, entonces nada más que quede claro que Él no llevó nuestras enfermedades físicas, porque este cuerpo sigue estando sujeto a enfermedades físicas que ya no llamamos enfermedades, sino pruebas. De aquí en adelante, si te da una llamada enfermedad, ya no le llamas tú enfermedad. Tú ya no le llamas enfermedad, prueba. Es una prueba, no es una enfermedad. Tú ya estás sano, porque espiritualmente estás sano, aunque en un cuerpo de muerte, igual que yo. Pero no importa morir, salir del cuerpo es ganancia, para que sepas, hermano. Así es de que no te apegues a la vida, no eches raíces, aquí estamos de pasito nada más, hermano. Porque, bueno, pues, hermano, todos se mueren, ¿no? Los potentados se mueren, los sabios también, en su propia opinión. Hopkins se murió. Así es, hermano. Así es, negador de Dios. Hermano, Dios lo único que quiere es bendecirte, liberarte. No te va a imponer cargas. No. Te las va a quitar. Pero tú quieres seguir cargando tu fardo de miseria. Ya, hermano, ¿no que te gustan hacer buenos negocios? Pues los buenos negocios son con el Padre. Él dijo, haceos tesoros conmigo, no en la tierra, porque en la tierra todo pasa, hermano. Todo fenece, así es, bonita palabra, hermano. Bueno, hermano, yo ya no te quiero ver de pelele de Satanás, arrastrado por tus emociones, por tus sentimientos y pasiones. Te quiero ver, hermano, señoreando sobre el pecado que mora en ti, por la gracia de Yeshua. Entonces, una vez habiendo explicado que no se trata de que Él llevó enfermedades físicas como lo dice el cristianismo, al grado de que llegan a decirles a los congregantes en ciertas iglesias que si te enfermas es señal de que estás en pecado. Óyeme, hermano, qué terribles palabras. O sea, de manera que si me da una gripa estoy en pecado. Pues así lo dicen y lamentablemente se lo creen las personas. Son pruebas. Ahora, eso en el caso de los que ya están caminando con Dios. Y en el caso de aquellas que no están caminando con Dios, muchas veces Dios por medio de la enfermedad te llama. Vuelve a mí, me necesitas, porque no te va a bastar el seguro médico. ¿Quién va a atender tu depresión? No, pues le vamos a mandar al psicólogo, a la trabajadora social, antes de que me sorprenda él. Ok, hermano, gracias a Yeshua por Oscar Zúñiga, hermano. Aquí aprendemos a amarnos, no nos conocemos, o sí, o nacimos en la misma casa, pero nacimos en el mismo burdel, papá. El burdel es este mundo. Hola. Se fornica espiritualmente. Perfecto, hermano. 5, más el herido. Fue herido, ¿verdad? ¿Quién lo hirió? Literalmente. Bueno, Longino, ok, hermano, pero lo crucificaron y claro, ok, perfecto, hermano. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él murió en sustitución por ti y por mí. Rebeliones es sinónimo de pecados. Entonces Él pagó la cuenta. Veíamos hace 8 días.
llevó a cabo la redención, pagó por ti y por mí, que estábamos vendidos al pecado. Tú dices, ¿cuál pecado? Hermano, Dios te lo va a revelar, porque el diablo anda mofándose de Dios, diciendo que el pecado no existe, que Dios no existe, o por otro lado dice que el pecado sí existe, pero que tú lo puedes remediar, o que Yeshua ya lo remedió y que ya lo quitó de ti, y tiene 1000 versiones. El diablo tiene todos los verbos, sabe hablar en todos los idiomas, a cada ser humano lo conoce, sabe cuáles son tus puntos débiles, sabe que tú con los Beatles mueres, o sea, con la música, te vuelves loco. Entonces, le vamos a quitar la música un ratito, porque este se vuelve loco con Queen, por decir algo. Otro se vuelve loco con el arte. ¿Con qué dijiste? Entonces ahí está, hermano, el mundo de las distracciones. Mas él herido fue por tus rebeliones y las mías, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Sí, pero espiritualmente, que es la que cuenta, ¿no? ¿Cuál es la sanidad importante? Hermano, porque mira, ahora vamos a ser sensatos, una persona que está postrada en el hospital ahorita, que hay millones, ¿qué le importa más, su sanidad corporal o la espiritual? Pues la corporal, hermano. Pero hermano, ¿cuántas personas no han recibido sanidad corporal de Dios y han vuelto a lo mismo? Ahí están los 10 leprosos, sanó a los 10, solo uno se arrepintió. Ahora, ¿para qué quieres salud física si eres esclavo del diablo? Si eres esclavo de tu propia voluntad, porque a eso me refiero cuando digo esclavos del diablo, esclavos de nuestra propia voluntad. Cuando digo diablo, no pienses en el chango peludo, hermano. Es un espíritu, es mente. Tu mente y mi mente son satánicas, para que entiendas. Todo lo que pensemos es erróneo. Por eso no le debes de creer a tu mente. Entonces, ¿a quién le voy a creer? Pues a Dios, hermano, a Dios, a la mente de Dios. Porque seguir tus pensamientos y los míos, ya lo hicimos. ¿A dónde llegamos? Al divorcio. No, al pecado ya estábamos, hermano. Ahí ya estábamos. A la quiebra, al divorcio. El divorcio literalmente es terrible, hermano. Claro que hoy en el mundo ya es normal, ¿verdad? Ya hay express. Ah, no te funcionó, órale. Cámbiala, hermano. No quieres tener el niño, órale. Échalo en el excusado. Qué bonita época, hermano. Bueno, pues sabemos que la injusticia tiene que recrudecer y va a recrudecer para que venga el Mesías. Porque, ¿quién va a arreglar el problema? ¿Este señor Obrador? No puede ni con su vida el pobre hombre. No puede ni con su mujer, hermano. Bueno, ni con sus hijos. Los grandes, porque bueno, esos sí son como tú y yo. Perfecto, perfecto, hermano. Entonces, fíjate, mas el herido, ya lo leímos, por su llaga fuimos nosotros sanados. Ahora hay muchos que todavía no están sanados, pues ¿qué esperas? Ve, recibe, Jesús ya vertió su sangre, ya no tienes por qué cargar culpas, ya no tienes por qué ser esclavo. Pero hay quienes todavía les gusta ser esclavos, porque es más fácil ser esclavos que ser libres. Pero hermano, qué terribles palabras, ¿no? Prefieres ser esclavo, hermano, de la comida, de los celos, de la envidia, de el Tonayan. Aquí cuántos esclavos de el Tonayan hay. Y hermano, hay quienes dicen, no, yo no tomo Tonayan, pero ¿y los vinos espirituales qué? ¿La borrachera espiritual qué? ¿Las adicciones espirituales qué? Bueno, está echando fuera a Satanás, ¿verdad? Este sí sabe echar fuera a Satanás, le dice, cállate, perro. Satanás comienza en la mente a decir, oye, pues llegó la hora de masturbarte. Espérame, yo no quiero esto. Ya no quiero hacer eso. Bueno, todos nosotros nos descarriamos. ¿A quién se refiere Isaías? ¿A los judíos nada más? A toda la raza humana. ¿Cuándo nos descarriamos? Por ahí de los 12 o 13 años. Ya nacimos descarriados.
Nacimos desconectados de Dios. Hasta luego, con el pecado quedamos desconectados. Precisamente para eso vino Yeshua, para reconectarnos, darnos unidad verdadera con Él, con el Creador, hermano. Satanás trabaja para Dios, ya sabes eso, ¿verdad? Entonces, si tú estás con Dios, Satanás va a estar por abajo de ti. Pero si no estás con Dios, Satanás es el príncipe de este mundo y lo gobierna. Lo gobierna por medio de doctrinas también, no nada más por medio del pecado, las doctrinas de todo cuño, religiosas, pues filosóficas, ¿verdad? Políticas, las ideologías políticas, muy bien. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ahí está. Nada de que yo soy la oveja negra de la familia o tu hermano. Todos. Es que seguimos creyendo que descarriarse es tomar, drogarse y violar. Y secuestrar, exacto, hermano. No, yo no secuestro a nadie, no, nada más secuestré a mi hijo. Lo tengo secuestrado, quitándole su voluntad, no respetándolo. Hay mil formas de secuestro, claro que sí, como hay mil formas de violación. Ok, hermano, cada cual se apartó por su camino, ¿verdad? Cuando llegamos a la mayoría de edad, normal, ¿qué dijimos a papá y mamá? Adiós, papá y mamá, quiero hacer mi ley, ya me cansé de tu ley. Ok, y hicimos nuestra ley, ¿a dónde llegamos? Al parque, exacto, aquí. Muy bien, entonces, hermano, ahora se trata de acogernos a la ley de Dios. Ni la ley de tu papá, ni la ley de tu mamá, pero tampoco la nuestra. La de Dios es la sana y justa. Acuérdate, el que vive por su ley será juzgado. Entonces déjate de tu moral y tu ética, porque Dios no es moralidad y ética. Dios es espíritu, hermano, es amor. Nada tiene que ver con la moralidad y la ética. Lo único que nos pide es que vivamos en amor de perdón y de servicio. ¿Qué tiene que ver eso con la moralidad y la ética? Así es, hermano, claro, así es. Perfecto, hermano. Nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, o sea, en el Mesías, pero el Mesías es Dios hecho carne, en el pecado de todos nosotros, de todos los escogidos. Porque otra vez volvemos al tema de que la raza humana está comprendida por dos simientes, dos tipos de genética. Hay genes cainitas y hay genes de Adán. Nosotros, los que creemos, pues pertenecemos a la simiente de Adán. ¿Dónde está eso? En Génesis 3:15, ve ahí y que el Señor te lo revele para que sepas que no toda la raza humana son hijos de Dios. Toda la raza humana somos criaturas de Dios, eso sí, pero hijos de Dios y hijas de Dios ya es otra cosa. Y para llegar a ser hijos de Dios hay que volver a nacer. O sea, no nacemos hijos de Dios, nacemos como escogidos y escogidas, eso sí. Pero hay que llegar al arrepentimiento durante la vida. Por eso es que el bautismo de los niños es una ridiculez, porque le están imponiendo algo que no sabe, o en el caso del judaísmo, la circuncisión de los niños. ¿De qué sirve? Pues de nada sirve, hermano. Entonces, el pecado de todos, sí, de todos los escogidos. Ahora, las culpas, ¿no? Más que el pecado. No cargó con el pecado. El pecado sigue estando dentro de nosotros, pero ya sin culpas. Y ahora tenemos autoridad, el manto, espiritualmente hablando, para someter a la codicia, hermano, para someter la tristeza maldita. La tristeza es un demonio muy fuerte hoy en día, siempre lo ha sido, pero hoy en día más. La nostalgia, la melancolía, la nostalgia por los 80s, viviendo en el pasado, y para eso la música de Satanás, ¿verdad?, te alimenta. Así es, hermano, muy bien, perfecto. Angustiado él, habla de Yeshua en su Vía Crucis, ¿verdad? O sea, hermano, perdón que use la expresión esta en latín, no estamos peleados con el latín, ni estamos peleados, hermano, con ningún ser humano, ¿verdad? Nuestro enemigo es espiritual. O sea, yo no tengo enemigos humanos, o tú sí. Ya no, eso era antes. Ahora nuestros enemigos son 100% espirituales. Ok, hermano. Entonces, fíjate, angustiado él y afligido él, no abrió su boca cuando fue llevado al Gólgota, iba refunfuñando y diciendo, sáquenme de aquí, yo soy justo, yo soy bueno. No, no abrió su boca, hermano.
iba triunfando sobre sus enemigos. Como cordero, ahí está el cordero de Dios, fue llevado al matadero, o sea, a la cruz, ahí está la cruz. Y como oveja delante de sus trasquiladores, en este caso el Imperio Romano, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y estuvo en 2 juicios. Uno frente al tribunal romano o frente al procurador romano Poncio Pilato. Pero hubo otro juicio con el Sanedrín. Bueno, ambos fueron juicios, pues los peores que han habido en la tierra, ¿verdad, hermano? Sin derecho, nada. Lo arrestaron y a esa misma noche, más bien al otro día, lo crucificaron. ¿No estuvo todo el concilio? Y no estuvo todo el concilio, sino solamente una parte y bueno, otras cosas que, bueno, hermano, lo importante es que él ya murió, ya resucitó, debía de morir, así tenía que ser, así estaba profetizado, y su generación, o su generación, sus hijos y sus hijas, ¿quién la contará? Son muchos, son muchas, pero pues hermano, también hay cainitas, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue lastimado o fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, murió, al lado de él habían 2 malhechores. Y ahorita vamos a ver ese versículo, porque es muy nutrido. Ahí están las 2 simientes, porque uno de los ladrones, que la tradición le llama Dimas, así es, Gesta sería el cainita y Dimas sería el descendiente de Adán, que aunque fue en el último momento de su vida, se arrepintió. ¿Qué clase de amor, verdad, hermano? De perdonar toda una vida de pecado en un segundo. Y esto nos da consuelo con relación a nuestros padres terrenales, si todavía los tienes, que ya tienen 80 años y siguen diciendo que son buenos y justos, pero tenemos esperanza que Dios los va a redarguir más adelantito y les va a revelar su amor. Lo único que tenemos que es aceptar, reconocer. Bueno, ok, hermano. Se dispuso con los impíos su sepultura, son los 2 ladrones, mas con los ricos fue en su muerte, refiriéndose al sepulcro que proveyó José de Arimatea. Era un sepulcro nuevo, costoso. Entonces por eso dice, con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad. ¿Qué ser humano no ha hablado maldad, ya no hacer? Ni hubo engaño en su boca. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿A un rey? No, al Mesías, porque no hay un solo rey, no hubo un solo rey, ni lo habrá. Que no mienta, que no engañe, solo el Mesías es Dios, nació sin pecado, por eso no se halló maldad en él. Perfecto, hermano. Vamos al segundo, nos detuvimos un poquito más de lo que yo esperaba, pero no importa. Mateo 10, 37 al 39. Mateo 10, del 37 al 39. Palabra fuerte, no te asustes. O sea, que no se asuste tu hombre viejo. El que ama a padre, a su padre, a su madre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Está fuerte eso. Pero qué benditas palabras, hermano. Si es Dios, tiene que estar por arriba, no solamente de papá y mamá, sino de nosotros mismos. Dios, el creador, Él es lo más sagrado, no la familia. La familia es lo más sagrado. ¿Por qué, hermano? Y cuando ya se acaba la familia o se desmembra, ¿qué? El que ama a su hijo o a su hija o a sus nietos más que a mí, tampoco es digno de mí. O sea, no puede ser mi servidor, mi servidora, mi discípulo, mi discípula, porque todo eso es tibieza. Los tibios, hermano, pues no ponen a Dios en primer lugar. En primer lugar están ellos, sus familias, sus empresas y sus congregaciones y los pastores en su propia opinión. Así es, hermano. Siguen adorando, hermano, a Cepillín. Y fíjate, hermano, y todavía falta el que no aborrece su vida, ¿verdad? Su propia vida. Que no es aborrecer tu vida, sino, hermano, el pecado que mora en ti. No se trata de autodiarnos, sino de odiar y despreciar la parte maléfica y malévola que hay dentro de nosotros. Hay que separarnos, ese es el divorcio en el que tenemos que estar permanentemente. Dos mentes. Sigues la mente de Dios, no la tuya. Perfecto, hermano. Y el que no toma su cruz, acá está, y sigue en pos de mí, tampoco es digno de mí, hermano. Entonces, hermano, toma tu cruz, no la niegues, porque ahí está, tus culpas ahí están. En el momento que las reconozcas,
van a salir. Ya estás justificado. Entonces, toma tu cruz y síguelo a Él. ¿A dónde? A la cruz. Ahí me quedo contigo. Ahí estoy seguro. Es espiritual todo, hermano. Tú sigues en tus labores, en tu trabajo, pero crucificado tu voluntad. Muertos para el mundo, vivos para Dios. Sencillo. Ok, hermano. Y el que haya su vida la perderá. Es una ironía porque, hermano, ¿quién puede contener su vida, hallar la vida, experimentar una plenitud permanente? No existe. La perderá, pero es irónico porque ya está perdida. Y el que pierde su vida por causa de mí la encontrará. Y ya hoy. Porque, ¿qué es vida? ¿Respirar? ¿Tener dinero? ¿Tener juventud? ¿Qué es vida? ¿Fornicar? ¿O hacer el amor, como le llaman? Hacer el amor. Hazme el favor, hermano. ¿Qué es vida? Pues vida es Jesús, porque es vida eterna. Y es vida en este tiempo, hermano. Gracias a Yeshua. Vamos al siguiente. Tenemos Marcos 10, por favor, del 17 al 23. El joven rico. Y hay muchos todavía. De hecho, pues todos sin Dios se creen ricos, ¿verdad? Unos por tener dinero, otros por tener belleza física, otros porque viven en Europa. Yo vivo en Europa, hermano. No vivo en México, soy europeo. Otros se creen ricos porque tienen dinero. La mayoría, ¿verdad? Empiezan a tener algo de dinero, ya se creen autosuficientes, hermano. Y el día que te creas autosuficiente, ya, hermano. Bueno, sin Dios, imposible. Hoy ya estando con Yeshua. ¿Ya estás en Marcos, hermano? Sí. Otros se sienten muy ricos, hermano, pues porque han estudiado, tienen diplomas, tienen títulos universitarios. Eso produce mucho orgullo, mucho orgullo. Otros se sienten ricos porque su religión, soy judío, soy cristiano, soy católico, les produce orgullo. Son riquezas, pero falsas y malditas. Te llaman apóstol, exacto, hermano. Yo por eso me presento como miseria y maldad. Perfecto, ¿ya estás en Marcos 10? Bueno, vamos a ver este pasaje bíblico muy profundo, hermano. El joven rico, pero en su propia opinión, era rico, pero más que de dinero, era rico en orgullo, en soberbia, en victimismo. Esas son riquezas malditas que hacemos. Fíjate hasta dónde llegamos. Al salir él para seguir su camino, Jesús seguía su camino a Jerusalén, ¿verdad? Porque él tenía que ser crucificado en Jerusalén. No en Eilat, ni en el lago de Tiberias, ni en Siria, ni en Arabia Saudita, como alguien dijo, que el plan original era en la Meca. Sí, hermano, así es. Ya, hermano, ya el ecumenismo está en toda su fuerza. Busca en internet ecumenismo, hermano, pero que de Dios te lo revele, porque la Wikipedia pues te va a decir lo que quiere. Pero pues ya Dios te revela, ¿verdad? Ok, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, que pareciera un gesto de humildad, ¿verdad? Pero esto no era humildad, era simulación, era adulación. Entonces también los que adulan y se dejan adular, están descalificados. No adules ni te dejes adular. Cuando vengan y te digan, oye hermano, qué guapo, o qué habla bien usted, o qué bien lava los trastes. Elías es mi pastor, Elías. No recibas esto, hermano. Tú diles, la gloria es de Dios. Y sobre todo no te la creas. Ok, hay que hincarnos, más bien hay que arrodillarnos ante el Señor, hermano, y subir a la cruz. Este era un falso, porque lo dice el contexto, ¿verdad? Fíjate, le preguntó, maestro, bueno, ahí está ya también una lisonja más. Y mira cómo el Señor no se dejó adular. La pregunta que le hizo fue la siguiente: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Muy parecida, casi idéntica a la pregunta que hizo el carcelero en Hechos 16 a Pablo y a Silas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le contestó? Seguramente Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¡Una barbaridad! Porque nadie se salva por creer, y mucho menos porque uno crea, la casa se salva.
No se trata de creer, se trata de estar arrepentidos y de recibir a Jesús. Ok, hermano. Bueno, esta es la pregunta. ¿Quiere todo? ¿Quiere vida eterna este señor? Bueno, ¿quién no quiere vida eterna? ¿Quién no quiere volver a ver a su papá, a su mamá, si es que acaso se fueron arrepentidos? Jesús no recibe adulación alguna y lo reprende y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me dices? ¿Por qué me adulas? Ahora, y siendo Jesús, Él es el bueno, pero nos da ejemplo. Lo dijo para ejemplo tuyo, para ti, para mí. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, ninguna hay buena, sino solo uno, Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Romanos 3, 4, 5. No hay uno, no hay una. Deja de creer que hay personas buenas y santas. No las hay. Pues sí, hermano. Entonces la respuesta que le da el Mesías a este joven rico en su propia opinión es la siguiente. La Torá. ¿Quieres heredar la vida eterna? Pues guarda los mandamientos. Y le cita a algunos, no adulteres, no mates. Siempre hemos dicho por revelación que se mata con la boca. El fusil está en la boca, no necesitas traer una Uzi. La tienes aquí y yo también. Si haces juicios a los demás, si mientes, si hermano quejas, también es muerte. La queja mata, hermano. También, mi Johnny, así es. No hurtes, no nada más se roban objetos, se roban voluntades, se roba cualquier cosa, se puede robar. No digas falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Bueno, ya nada más para empezar. Entonces, hermano, aquí tenemos que ver que los mandamientos efectivamente son justos, buenos y santos. Es innegable que son buenos consejos. La pregunta es, ¿podemos practicar esto? No. ¿Los seres humanos? No. Y eso le pega a los israelitas y también a todos los cristianos que siguen aferrados al viejo pacto, porque ellos quieren seguir guardando la ley, pero ahí sí, como dice el buen Pablo en Gálatas 6, solamente para no padecer persecución. Por eso es que tratan de guardar la ley. Ok, hermano. Entonces, pues fíjate lo que contesta este hombre, este muchacho, este mozalbete, enfermo de soberbia, fíjate lo que contesta. Él entonces respondía, acuérdate que era rico, a lo mejor traía guaruras, ¿me entiendes? Él tenía seguridad, pues en su dinero, ¿verdad? Y responde al maestro lo siguiente, todo esto ya lo he guardado yo desde niño. Esto ya lo sé yo. Dime algo nuevo. Y bueno, pues hermano, imagínate la reacción de Yeshua, pues de amor. Entonces fíjate, hermano, entonces Jesús mirándole le amó a pesar de su insensatez, de decir que desde niño había guardado la ley, cuando nadie la puede guardar. La ley fue puesta para que la transgredamos precisamente y para condenar a todos bajo pecado y pues poder juzgar a los pecadores, ¿verdad? Porque sin ley, ¿cómo te juzga Dios? Si Dios no es injusto, necesita una ley y la ley por eso fue introducida también. Fue un ayo temporal, pero pues hay quienes la siguen ahí tratando de guardar, como el joven rico. Le amó y le dijo, una cosa te falta, amiguito, vende todo lo que tienes. No, ahí le dio, pero si su riqueza mayor era el dinero y me pides que ahora venda todo y se lo regale a los holgazanes de los pobres. A los del parque. Bueno, tú ya sabes que cuando Yeshua dice pobres, en este contexto sí se refiere a los pobres económicamente, pero siempre hay que pues seguir la línea. Pobres somos todos los seres humanos, pobres, mortales y miserables además. Ok, hermano, entonces tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme y tomando tu cruz. Ahora, hermano y hermana, esto no lo debemos tomar literal, ¿verdad? En ningún caso, porque Yeshua le dijo a este joven sabiendo que no lo iba a hacer. En realidad Jesús quiere que vendas todas tus posesiones, se las regales a los pobres y te vayas a vivir como, hermano, como un indigente. Que no hagas tuyo nada. Entonces, ¿qué es espiritualmente vender todo? Renunciar, nada más. No hacer nada tuyo. Nada me pertenece. Ni tu chamarra, que está muy bonita. Entonces, hermano, le dijo algo
que era en ese momento imposible para él, ¿verdad? No iba a vender nada ni regalar nada. El problema es que en el cristianismo sí se ha tomado esto de forma literal, ¿verdad? Y eso está en el libro de los Hechos, Hechos 2 y Hechos 5, ¿no? Vendían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Tremendo, hermano, y eso se sigue practicando. No, Dios no quiere que vendas nada, quiere que renuncies, porque a lo mejor te quiere dar mucho dinero, pero necesita entrenarte, porque si te suelta el dinero y empiezas a sentirte el dueño del dinero, pues ya no te lo va a dar, hermano. Pero si empieza a ver que eres una buena administradora, un buen administrador, te va a ir dando más y más, hermano, te va a aumentar el domingo. Pues tú quieres que te suban el salario y trabajar menos. No va, hermano, no hay lógica, ni terrenal ni celestial. Pues aquí el que trabaja más come más, ¿no? Y el que trabaja menos, sí, pero yo estoy hablando de la comida espiritual. Porque, hermano, te vi en el albergue, te vi en la tele, los vi a todos, pero al hermano lo vi y me dio mucho gusto. La cena navideña, hermano, gracias a Jesús que ya no practicamos la Navidad más que la celestial, hermano. Ok, hermano. Ok, hermano, entonces él, afligido, entristecido por estas palabras que escuchó, se fue muy triste y se fue también, hermano, seguramente odiando a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo me pide esto? Si yo estoy aquí, soy de la 4ª generación y me pide que venda todo, porque tenía muchas posesiones. Ok, pero aquí hay muchos que tienen muchas posesiones, pero en la imaginación. Pero cuentan como posesiones. Cuentan. Sí, entonces renuncia a eso. Esas posesiones también son planes y sueños y deseos que tenemos que renunciar a ellos, inclusive de planes para con el Señor, ¿eh? Porque a lo mejor tú sí tengo el plan, Señor, de que yo voy a ir a evangelizar, pero a lo mejor el plan del Señor es llevarte hoy. Tú sabes hasta qué nivel de juicio llegas. Entre más juicio, más poder. Bajas el juicio. Sí, hermano, todos hemos estado a punto de morir y estamos a punto de morir. Amén, hermano. Muy bien, hermano. El afligido se fue porque tenía muchas posesiones, no solamente materiales, sino espirituales. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hermano Eliseo, por favor. Sí, hermano, le ruego. Entonces, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Tú dices, no tengo riquezas. Sí las tienes. Por eso no estás en el reino de Dios. No son riquezas de Dios, son riquezas del mundo. Basura para Dios. Tú tienes que llegar a donde llegó el buen Pablo. Yo tengo por basura este mundo. Este sistema, pues, no tenía por basura a las personas ni a las criaturas, sino el sistema. O sea, Satanás. Ok, hermano, pues vamos al tercero. Voy a tener que bajarle. Marcos 15, 21. Es un solo versículo. Fíjate. Ese es un tema que me interesa, porque muchos y muchas están incurriendo en esta insensatez. Me refiero a la de querer cargar la cruz de los demás. Muchos padres quieren cargar la cruz de sus hijos, muchos hijos, viceversa, quieren cargar la cruz de sus padres. Entre amigos, eso no es posible. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, o Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Bueno, en el caso de Jesús, hermano, es totalmente distinto, ¿verdad? Era por una cuestión de fatiga física, de que la cruz, hermano, en el estado en el que estaba, ya lo habían vapuleado, ¿verdad? No venía, hermano, físicamente bien, ya. Venía deteriorado, obligaron a este hombre robusto a cargar la cruz. Pero yo tomo esto prestado para tocar el tema de, que te decía, de querer cargar la cruz de los demás. Sal de esta insensatez, no puedes cargar la cruz de los demás. Sal de esa insensatez. Puedes y debes orar por los demás. Puedes y debes hablarle a los demás. Pero tú no puedes quitarle la cruz al otro. No puedes descargarlo, hermano. Puedes ayudarlo, pero no a cargar su cruz. ¿Ok? Perfecto, hermano. Bueno, pues vamos al siguiente.
Y lo tenemos en Juan, hermano, en Juan. No, más bien ya nos saltamos, porque si no se nos va el tiempo, hermano. De por sí. Vamos ya a Efesios, por favor. Efesios 2, 15 al 16. Ya llevamos 1:05. Bueno, gracias a Dios, hermano. Muy importante el tema. La cruz. La cruz, la obra de redención, pero también lo que implica la cruz diariamente para nosotros. Cargar tu cruz. Efesios 2, del 14 al 16. Bueno, habla el buen Pablo, dice del Mesías, porque Él es nuestra paz, ¿verdad? Jesús es el Shalom verdadero, ¿verdad? Y el Shabbat verdadero, paz verdadera. Pero en el mundo tendréis aflicción. Bueno, no importa, confiad en mí, yo ya vencí. Y además esas aflicciones son santas, te están curtiendo el carácter espiritual, hermano. Te están asemejando a Dios. Sin esas pruebas, ¿cómo podríamos crecer? ¿Se puede? Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. ¿A qué pueblo se refiere aquí Pablo? A los judíos y a los gentiles, precisamente. Entonces ya, hermano, gracias al sacrificio de Yeshua ya no hay judíos y gentiles, ya no son dos pueblos distintos, es un solo pueblo. Él derribó la pared que nos mantenía separados. Porque acuérdate que los judíos pues siguen creyéndose, ¿verdad, hermano? El pueblo elegido, y sí lo son. Pero, hermano, las cosas no son tan elementales como ellos pretenden, ¿verdad? Ok, hermano. Entonces, Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. ¿A qué pueblo se refiere? Ese un pueblo es la iglesia, que está conformada de ex judíos y ex gentiles. Ahora ya, yo vengo de casa judía, pero ya no soy judío. Tú vienes de casa gentil cristiana, pero ya no eres gentil ni cristiano. Ya de hecho no hay ni hombre ni mujer, ya para que entiendas. Para que ya dejes esto de que, pues hermano, la ideología de género, hermano, de género. Es la moda de Satanás ahorita, mayor. Hermano, para Dios somos iguales, punto. ¿Cuál es la controversia? Derribando la pared intermedia de separación, o sea que separaba a ambos pueblos, a los judíos y a los gentiles. Ahora los unió en esta iglesia, en este pueblo que es la iglesia. Esta iglesia ha sido llamada desde Pentecostés hasta el día de hoy y se acaban las 7 edades de la iglesia. Todavía tienes tiempo de formar parte de la iglesia novia. Si comienza la gran tribulación, se acabó ese chance. Ok, hermano. Aboliendo por medio de su muerte, de su carne, las enemistades, otra vez la obra de la cruz, la ley de los mandamientos, ahí está el cumplimiento de la ley, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Esa es la iglesia. Le llama hombre, pero en el sentido de él, porque todos estamos siendo perfeccionados con la intención de llegar a ser semejantes al varón perfecto, al hombre perfecto, que es Jesús. Así es, hermano, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar, preciosa palabra, reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, matando en ella las enemistades por medio de su obra en la cruz. Entonces reconcilió y también reconcilió todo, hermano, el cielo y la tierra, porque por la caída todo se resquebrajó. Fue, hermano, el pecado que sucedió en Génesis 3:15, una catástrofe a nivel cósmico, para que entiendas. Ok, hermano. Pues así es, hermano. Vamos al siguiente en Colosenses, por favor, 2, del 13 al 15. Es muy poderoso. Habla de la cruz, la obra de Jesús en la cruz. Fíjate. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en vuestros delitos y pecados. O sea, dice Pablo estando muertos. Obviamente se refiere a muerte espiritual, ¿verdad? Nacimos muertos espiritualmente, pero vino Jesús a vivificarnos, a darnos vida, a resucitarnos. Y ya no estamos más muertos espiritualmente. Pero sí que hay muchos que están muertos y por eso es urgente, necesario, que tú hables, que tú empieces a hablar,
pero ya te digo, viviendo en la palabra de Dios. Si no vives en la palabra de Dios, nadie te va a creer, además. ¿Quién te va a creer? Bueno, muchos, pero tarde o temprano se van a dar cuenta de que eres un fraude. Claro, bueno, pero es que es Él, hermano. Entonces, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión espiritual, porque Él vino a traer circuncisión espiritual, os dio vida, es vida espiritual, es el Espíritu Santo, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, todas las culpas, bye. Tu conciencia hoy está blanca, tu alma está libre de culpas, porque Él derramó su sangre para eso. No importa si matamos, si robamos, si hicimos incesto, porque hay muchos que también tenían relaciones entre hermanos, andaban en su romance ahí con mi hermano, con el primo, pero bueno, hermano, pues eso, pues todavía, ¿verdad, hermano? Pero ya un incesto a ese grado de entre hermanos, está terrible. Ok, hermano, entonces, perdonándonos todos los pecados, todos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál acta? Se refiere a la ley, ¿verdad? La ley juzga a los pecadores, pero Yeshua ya la cumplió, y entonces por eso dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Pum, hermano! Ahí estoy, yo por mis hijos, pago por ellos, los redimo, libres, pero no para hacer tu voluntad, hermano. Libres para el Señor. Y despojando, acá está el diablo, a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando resucitó, ¿verdad? Ahí quedó claro que venció, porque si no hubiera resucitado, entonces pues ni siquiera estaríamos tú y yo aquí. Pero sí resucitó, y el diablo, pues hermano, refunfuñó. ¿Cómo? Ya lo tenía yo aquí, pero pues, es imposible, hermano, era imposible que la muerte le retuviese. Pues vamos al último, hermano, en Gálatas, por favor, y ya nos vamos a ver a Eliseo y a Elías, hermano. El fin del ministerio de Elías y el comienzo de Eliseo, que también hay mucha tela de dónde cortar ahí, pero ok, vamos nada más a ver en Gálatas esto, hermana. Quisiera cerrar, bueno, con el 2, pero en el 6 hay algo importante. No, vamos ya nada más al 2, 19, 20. Sí, porque no hay mejor pasaje que exprese lo que es el diario vivir de los hijos y las hijas de Dios que Gálatas 2, 19, 20. 2, 19, 20. Dice aquí Pablo, el buen Pablo, porque yo por la ley soy muerto. ¿Por qué? Pues la ley, hermano, me condena. La única manera de que no me condene es muriendo a mi pecado. De otra manera la ley me va a juzgar. Pues sí. Pero si no hago mi voluntad, si no hago pecado, si no vivo en pecado, ¿qué ley me va a juzgar? Ninguna, hermano. La ley juzga a los pecadores. Punto. Ahora, hermano, pero si tú estás en vida nueva y haciendo la voluntad del Padre y no la tuya, la ley no te va a juzgar. Al contrario, te va a favorecer, te va a proteger. Tú estás por gracia, pero la ley sigue y te favorece. Si tú haces el bien, hermano, pues la misma ley está a favor tuyo. Eso no quiere decir que nos rijamos por ley. No estoy diciendo eso. Bueno, entonces fíjate, Él está muerto al pecado, hermano, por causa de la ley, a fin de vivir para Dios. Sencillo, ¿verdad? Para poder vivir para Dios, pues tengo que morir a mi voluntad. ¿Cómo puedo servir a Dios si hago mi voluntad? No puedo. No hay negocio, joven. Ok, hermano. Y acá está. Con el Mesías estoy juntamente crucificado, gracias a Jesús, todos los días. No yo, sino el pecado que mora en mí, o me ves muy crucificado. Pero sí estoy. Pero hermano, estoy en pie, igual que tú. Ok, hermano. Es que es importante, ¿qué es lo que crucificamos? El pecado. Es lo mismo, José Leopoldo, no son dos personas distintas. Ok, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo me borro, hasta luego, no quiero más vivir yo, o sea, no quiero hacer mi voluntad, porque ofendo a Dios, porque daño a mis padres, a mis hermanos, a todos. Ya no vivo yo, mas vive el Señor en mí, el Espíritu Santo está en mí, y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo que me queda, lo vivo por fe en el Mesías, en Dios, el cual me amó. Pablo sabía
vino, lo amó, igual que a ti y a mí en la cruz, y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Pero no solamente se entregó por Pablo, se entregó por Eduardo, se entregó por Miguel, se entregó por todos los escogidos y escogidas. Perfecto, hermano, pues vamos ya a